Antes de que el público la reconociera por su presencia serena, su mirada profunda y esa forma tan particular de habitar cada personaje, Alma Delfina fue simplemente una niña nacida lejos del ruido de los reflectores. Su nombre completo, Alma Delfina Martínez Ortega, pertenece a una historia familiar marcada por el arte, la migración interna, el esfuerzo y una sensibilidad que, con el paso de los años, terminaría convirtiéndose en su mayor herramienta frente a las cámaras. Alma Delfina nació en Camargo, Chihuahua, una tierra del norte mexicano donde la vida suele enseñar desde temprano el valor de la resistencia. Lejos de los grandes estudios de televisión, lejos de los foros donde más tarde se escribiría una parte importante de su carrera, su infancia estuvo rodeada por el ambiente de una familia numerosa. Fue la menor de 10 hermanos, un dato que no solo ayuda a entender su origen, sino también su manera de mirar el mundo. Crecer entre tantos hermanos significa aprender a observar, a escuchar, a encontrar un lugar propio en medio de muchas voces. En una casa así, cada carácter se forma por contraste. Unos hablan más, otros callan más. Unos se imponen, otros descubren que su fuerza está en la paciencia. En el caso de Alma Delfina, esa paciencia se convertiría en una marca personal. Desde niña, no parecía construida para el escándalo fácil ni para la exposición vacía. Había en ella una especie de reserva, una forma de mirar primero antes de hablar, de entender antes de responder. Esa cualidad, que en la vida cotidiana puede pasar inadvertida, en la actuación, se vuelve oro puro. Porque un actor no solo interpreta con palabras, interpreta con silencios, con pausas, con gestos pequeños. Y Alma Delfina aprendió muy pronto que la emoción verdadera no necesita gritar para ser escuchada. Su familia también fue decisiva. Varios de sus hermanos terminaron vinculados al mundo artístico, entre ellos figuras relacionadas con la actuación, la dirección y la creación escénica. Esa cercanía con el arte no fue un adorno en su biografía, fue una puerta. Cuando sus hermanos comenzaron a abrirse camino en la Ciudad de México, Alma Delfina también fue acercándose a ese universo donde la disciplina pesa tanto como el talento. Llegó a la capital siendo todavía muy joven, y ese cambio marcó un antes y un después en su vida. Imaginen a una niña del norte enfrentándose a la inmensidad de la Ciudad de México. Calles más grandes, ritmos más rápidos, rostros desconocidos, oportunidades y miedos mezclados en cada esquina. Para muchos, esa transición habría sido intimidante. Para Alma Delfina, fue el inicio de una educación emocional. Allí empezó a entender que la vida no siempre ofrece caminos rectos y que a veces uno debe aprender a avanzar aun cuando no tiene todas las respuestas. Su primer contacto fuerte con el teatro llegó durante la adolescencia. Al acompañar a su hermana Evangelina, quien estudiaba actuación, Alma descubrió un mundo que parecía contener todas las vidas posibles. El teatro no era solo un escenario, era una escuela de humanidad. En una obra, alguien podía ser madre, hija, amante, enemiga, víctima o campesina. En una sola noche, una actriz podía vivir lo que una persona común tarda años en comprender. Para una joven sensible, observadora y con hambre de expresión, aquello era una revelación. Poco a poco, Alma Delfina dejó de ser una espectadora para convertirse en parte de ese universo. Su vocación no apareció como una explosión repentina, sino como una certeza que fue creciendo en silencio. No necesitó anunciar al mundo que quería ser actriz, simplemente comenzó a caminar hacia ese destino. Y ese detalle es importante, porque define mucho de su personalidad artística. Alma Delfina nunca pareció una figura desesperada por la fama. Su relación con el oficio siempre tuvo más que ver con la entrega que con la vanidad. En sus primeros años, su belleza no fue la única razón por la que llamaba la atención. Sí, tenía un rostro fotogénico, una presencia elegante y una mirada capaz de sostener la cámara. Pero había algo más, una intensidad contenida. No era una actriz que se apoyara únicamente en el gesto externo. Desde temprano su fuerza estaba en sugerir mundos interiores.
Podía parecer frágil y, al mismo tiempo, transmitir una firmeza secreta. Podía sonreír y dejar ver una tristeza debajo. Podía callar y aún así llenar una escena. Esa mezcla de dulzura y carácter fue moldeando la imagen que el público tendría de ella. Pero antes de llegar a la televisión, antes de los premios, antes de los personajes memorables, estuvo la joven que aprendía a sobrevivir en una industria exigente. Una industria que, sobre todo para las mujeres, suele imponer reglas duras. Ser bella, ser disciplinada, ser disponible, ser fuerte sin parecerlo demasiado, mantenerse vigente, aceptar rechazos, competir sin perder la dignidad. Alma Delfina tuvo que navegar todo eso sin perder su centro. El origen familiar, la experiencia de ser la menor, el contacto temprano con el teatro y la migración a la capital formaron una personalidad compleja, sensible, reservada, trabajadora y profundamente independiente. Esa independencia es una clave para entender el título de esta historia. Porque cuando se dice, a sus 67 años, Alma Delfina reveló por qué nunca se casará, la frase no debe leerse solo como una curiosidad romántica. Debe leerse como la consecuencia de una vida entera aprendiendo a elegir desde la conciencia. La mujer detrás del brillo no fue construida por los aplausos. Fue construida por la infancia, por la familia, por los cambios, por los silencios, por el teatro, por las pérdidas, por los amores y por una relación muy particular con la libertad. Alma Delfina no llegó a la madurez como una figura quebrada por el paso del tiempo, sino como una mujer que parece haber entendido algo que muchos tardan demasiado en aceptar, que el amor no siempre necesita una ceremonia para ser verdadero, y que una vida plena no siempre cabe dentro de las expectativas tradicionales. Por eso, antes de hablar de romances, matrimonios, rumores o decisiones íntimas, hay que mirar a la niña que fue, a la joven que se formó entre escenarios y a la actriz que aprendió a observar el alma humana. Solo así se puede comprender por qué, décadas después, una frase sobre el matrimonio puede convertirse en una declaración mucho más profunda. Una declaración sobre la libertad, la experiencia y el derecho de una mujer a decidir cómo quiere vivir el último tramo de su historia. La carrera de Alma Delfina no se entiende como un golpe de suerte, sino como una larga construcción. A diferencia de otras figuras que aparecen de pronto en la televisión y desaparecen con la misma velocidad, ella pertenece a esa generación de actrices que aprendieron el oficio desde abajo, con disciplina, con teatro, con cine, con televisión y con una capacidad admirable para reinventarse. Su nombre no se sostuvo por un solo escándalo, ni por una sola portada, ni por una campaña mediática pasajera. Se sostuvo porque detrás había trabajo. Desde sus primeras apariciones, Alma Delfina comenzó a mostrar una versatilidad poco común. El cine mexicano de los años 70 y 80 atravesaba transformaciones profundas. Había historias urbanas, dramas sociales, melodramas, comedias, proyectos de autor y producciones populares. Para una actriz joven, ese ambiente era una escuela intensa. Cada película exigía adaptarse a tonos distintos, a directores distintos, a formas de producción muchas veces difíciles. Pero Alma parecía entender que cada oportunidad, grande o pequeña, podía sumar una capa a su formación. Con el tiempo la televisión amplificó su rostro. La pantalla chica la acercó a millones de hogares. En México y en toda América Latina, la telenovela no es un género menor. Es memoria colectiva. Sus personajes entran a las salas, a las cocinas, a las conversaciones familiares. Una actriz de telenovela no solo interpreta, acompaña la vida diaria de la gente. Alma Delfina logró entrar en ese espacio con naturalidad, sin forzar una imagen artificial. Uno de los primeros grandes recuerdos que el público conserva de ella está ligado a producciones juveniles y melodramas que marcaron época. Su participación en Cachún, Cachún, Rara la conectó con una generación que veía en aquella serie un retrato ligero, divertido y cercano de la juventud. Esa exposición le dio popularidad, pero también le abrió un reto.
no quedar encerrada en una sola imagen. Muchos actores que alcanzan fama por un personaje juvenil quedan atrapados en él. Alma Delfina, en cambio, fue avanzando hacia papeles más complejos, más adultos y más exigentes. Después vendrían telenovelas y proyectos que demostraron su rango dramático. En títulos como Vivir un poco, Guadalupe, Cañaveral de Pasiones o Pueblo Chico. Infierno Grande. Su presencia fue adquiriendo mayor peso. Allí no era solo una cara bonita, ni una actriz secundaria intercambiable. Era una intérprete capaz de sostener emociones difíciles. Podía transmitir dolor sin caer en exageraciones, resentimiento sin perder humanidad, ternura sin debilidad. Esa capacidad la convirtió en una figura respetada dentro del medio. El público la empezó ahí a reconocer no solo por sus personajes, sino por su oficio. Y la crítica, cuando observaba con atención, también encontraba en ella una actriz de matices. Sus nominaciones y reconocimientos, tanto en televisión como en cine, confirmaron que su trabajo no pasaba desapercibido. Ganar premios o ser nominada no es lo único que define una carrera, pero sí revela algo importante. Alma Delfina fue valorada por sus colegas y por la industria en momentos clave de su trayectoria. Sin embargo, la fama siempre cobra un precio. El éxito en televisión suele crear una imagen pública que no siempre coincide con la persona real. El público cree conocer a la actriz porque la ve llorar, amar, sufrir o traicionar en la pantalla. Pero detrás de cada escena, hay una mujer que llega cansada al foro, que memoriza textos, que enfrenta inseguridades, que carga problemas personales y que aún así debe presentarse lista cuando el director dice acción. En el caso de Alma Delfina, ese precio tuvo que ver con la exposición, con las expectativas y con la dificultad de conservar una vida privada mientras su rostro era familiar para millones. La televisión da cariño, pero también invade. Da aplausos, pero también exige. Da reconocimiento, pero a veces reduce a una persona a rumores, titulares y versiones incompletas. Una actriz que construye carrera durante décadas aprende a proteger partes de sí misma, porque no todo puede entregarse al público. La edad, en este tipo de títulos, se convierte en símbolo. Representa el momento en que una figura pública deja de actuar para complacer expectativas ajenas y empieza a hablar desde su propia verdad. El espectador siente curiosidad, porque entiende que una mujer con décadas de carrera no hace una declaración íntima sin razón. Algo tuvo que haber aprendido. Algo tuvo que haberle dolido. Algo tuvo que haber cambiado su manera de ver el matrimonio. En la carrera de Alma Delfina, la fama nunca fue una línea recta. Hubo etapas de gran presencia en la televisión mexicana. Momentos de pausa, proyectos internacionales, regresos y nuevas generaciones que la descubrieron en distintos papeles. Esa continuidad es una forma de triunfo. No todas las actrices logran cruzar décadas sin ser borradas por la industria. Alma lo hizo porque tenía una base sólida. Talento, disciplina y una imagen que podía madurar sin perder interés. La prensa, por su parte, la ha tratado muchas veces como una primera actriz, una mujer de trayectoria, una intérprete que forma parte de la memoria televisiva. Los fans la recuerdan con cariño por personajes específicos, pero también por esa sensación de familiaridad que genera. Alma Delfina parece pertenecer a ese grupo de artistas que el público siente cercanos, aunque no sepa todos los detalles de su vida. Y esa cercanía es precisamente lo que vuelve poderoso cualquier titular sobre su intimidad. Cuando una actriz joven declara que no cree en el matrimonio, puede parecer una provocación. Pero cuando una mujer con una vida recorrida, con relaciones importantes y con una carrera larga sugiere que no volvería a casarse o que no necesita casarse para sentirse completa, el mensaje tiene otro peso. Ya no suena a rebeldía adolescente, sino a conclusión vital. Así, el éxito de Alma Delfina no solo se mide en telenovelas, películas o premios. También se mide en la autoridad emocional que el tiempo le ha dado. Ella llegó a un punto en el que su historia personal interesa tanto como sus personajes, porque el público intuye que detrás de esa serenidad hay lecciones fuertes. La fama la convirtió en figura pública,
pero la experiencia la convirtió en una mujer capaz de cuestionar aquello que muchas generaciones aceptaron como destino obligatorio: casarse, permanecer, callar y sonreír aunque el corazón diga otra cosa. Y es ahí donde el título empieza a cobrar fuerza. No promete únicamente una revelación amorosa, promete la explicación de una postura. ¿Por qué una mujer admirada, talentosa, querida y con una historia sentimental conocida diría que nunca se casará? ¿Qué vio? ¿Qué vivió? ¿Qué entiende ahora del amor que antes quizá no podía ver? Para responder a eso, hay que entrar en la parte más delicada de su historia, la vida privada. Cuando las cámaras se apagan, las actrices dejan de ser personajes. Ya no hay guión que indique cuándo llorar, cuándo perdonar, cuándo marcharse o cuándo volver. En la vida real, las decisiones no se resuelven en el último capítulo, ni la música anuncia el momento exacto del dolor. Alma Delfina, como tantas mujeres que han vivido bajo la mirada pública, tuvo que aprender a separar la emoción verdadera del melodrama televisivo. Y quizá por eso su visión del amor parece hoy más serena, más exigente y más libre. En la intimidad, Alma Delfina ha sido descrita muchas veces como una mujer reservada. No pertenece a esa clase de celebridades que convierten cada relación en espectáculo. Su vida sentimental ha tenido momentos conocidos, sí, pero rara vez ha parecido una persona dispuesta a entregar su privacidad como moneda de cambio. Esa actitud es fundamental para entender el título. Porque cuando una mujer reservada habla, o cuando se construye un titular alrededor de una supuesta revelación suya, el público siente que está a punto de acceder a una verdad guardada durante años. Uno de los vínculos más recordados en su historia fue su matrimonio con el actor Jaime Garza. Ambos pertenecían al mundo artístico, y eso hacía que la relación tuviera un atractivo especial para el público. Dos actores, dos rostros conocidos, dos personas que entendían las exigencias de los foros, las giras, los horarios, la exposición y la presión de los medios. Desde fuera, una pareja así podía parecer ideal. ¿Quién mejor para comprender a una actriz que otro actor? ¿Quién mejor para entender la inestabilidad del oficio que alguien que también la vivía? Alma Delfina siguió adelante. Y ese detalle importa. No quedó reducida a una historia de amor fallida. Continuó trabajando, creciendo, interpretando, viviendo. Más tarde, su vida se relacionó con Michael Smith, con quien formó una familia y tuvo a su hija Natalia. La maternidad añadió otra dimensión a su historia. Ser madre cambia la escala de las prioridades. La fama, el romance, las ambiciones y hasta los dolores personales se reorganizan cuando aparece una hija. Ya no se trata únicamente de proteger el propio corazón, sino también de construir un entorno emocional para alguien más. La figura de Natalia representa en esta narrativa un punto de anclaje. En muchas entrevistas de figuras públicas, cuando el tema de los hijos aparece, el tono cambia. La celebridad baja la guardia. Ya no habla desde la imagen profesional, sino desde la responsabilidad afectiva. Para Alma Delfina, la maternidad pudo haber significado una forma distinta de entender el amor. Menos teatral, menos idealizado, más cotidiano. Un amor que no necesita titulares, ni vestidos blancos, ni promesas perfectas. Un amor que se demuestra con presencia, cuidado y permanencia. En el caso de Alma Delfina, el título funciona como una provocación emocional. No necesariamente porque ella nunca haya pasado por el matrimonio, sino porque invita a interpretar su postura desde la experiencia. Quizá lo que se quiere decir no es nunca se casará, en sentido literal, sino nunca volverá a casarse bajo las condiciones que el mundo espera. Esa diferencia es clave. Una mujer puede haber amado profundamente y aún así no querer repetir una estructura que en otro momento le pesó. Puede tener pareja, familia, historia y afecto, sin sentir que necesita una ceremonia para validar su vida. Para sostener el interés del público hasta el final, esta parte de la historia debe enfatizar 3 ideas. La primera, Alma Delfina no habla desde la teoría, sino desde una vida vivida.
Ha conocido el amor, el trabajo, la fama y la familia. La segunda, su decisión no debe presentarse como fracaso sentimental, sino como evolución personal. La tercera, el título toca una herida social porque muchas mujeres de su generación tuvieron que cargar con mandatos que hoy empiezan a cuestionarse abiertamente. En la vida privada de una actriz, las grietas no siempre se ven. A veces están en lo que nunca se dijo, en las decisiones que no se explicaron, en los silencios que protegieron a los hijos, en los romances que no se exhibieron, en las heridas que se transformaron en prudencia. Alma Delfina no necesitó convertir su intimidad en espectáculo para demostrar que tenía una historia. Su discreción, de hecho, vuelve más interesante cualquier reflexión sobre el amor. Porque en un mundo donde muchos famosos lo cuentan todo, quienes guardan silencio parecen esconder algo más valioso: dignidad. La pregunta entonces no es solamente por qué nunca se casará. La pregunta verdadera es, ¿qué significa casarse para una mujer que ya no necesita probar nada? A cierta edad, después de haber construido nombre, familia y memoria artística, el matrimonio deja de ser una meta social. Puede ser una elección hermosa, sí, pero solo si nace de la libertad. Si aparece como presión, como imagen o como obligación, pierde sentido. Alma Delfina representa a una generación de mujeres que han tenido que reinventarse muchas veces. Fueron jóvenes en una época que exigía discreción. Maduraron en una industria que castigaba el paso del tiempo. Y llegaron a una etapa de la vida en la que todavía se les pregunta por amor, pareja y matrimonio, como si su valor dependiera de eso. Frente a esa pregunta, la respuesta más poderosa puede ser una negativa tranquila. No necesito casarme para estar completa. Los admiradores más fieles probablemente verían en esta postura una muestra de coherencia. Alma Delfina nunca ha construido su carrera alrededor del escándalo. Su autoridad viene del trabajo, no del ruido. Por eso, una declaración sobre no casarse encaja con una imagen de mujer serena, reservada y dueña de sí misma. No suena a provocación vacía, suena a balance vital. Y esa, finalmente, es la verdad que el público esperaba. Alma Delfina no necesita casarse para cerrar su historia con dignidad. Su vida no está incompleta por falta de una boda. Su legado no depende de un anillo. Su nombre ya pertenece a la televisión, al cine, al teatro y a la memoria de quienes crecieron viéndola. Lo demás pertenece a su intimidad. Si algún día decidiera casarse, tendría derecho a hacerlo. Si decide no hacerlo nunca más, también. Esa es la grandeza de la libertad personal. No tiene que dar explicaciones eternas. A sus años, con su trayectoria y con su historia, Alma Delfina puede mirar hacia atrás, sin negar lo vivido, y hacia adelante sin someterse a expectativas ajenas. El público podrá opinar, los titulares podrán exagerar y las redes podrán debatir. Pero la esencia permanece. Detrás de la actriz hay una mujer que ha aprendido a elegir. Y cuando una mujer aprende a elegir desde la paz, ninguna presión social pesa más que su propia verdad.